Familia Semilla, buenos días. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, esperando de corazón que se encuentren muy bien. Yo soy Sala y estoy acompañando a mi esposa. Yo soy Nisa y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes otra vez y volver a saludarlos. Iniciamos el domingo pasado a estudiar el libro de Santiago. Y Nisa, ¿cuál es tu reflexión con la que te quedaste de Santiago? Bueno, para empezar, el libro de Santiago creo que es mi libro favorito de toda la Biblia. Entonces, cuando dijeron que íbamos a empezar a estudiar Santiago, me puse muy contenta, y creo que una de las partes que me llega bastante es esta parte del doble ánimo, ¿no? A veces uno piensa, doble ánimo, casi como un bipolar, y no, pues yo no soy eso, ¿no? Pero el doble ánimo se puede notar en cosas sencillas o a lo mejor no tan fáciles de percibir, y es ahí donde debemos de tener cuidado. O sea, el simple hecho de ser inconstante, como mencionaba Pastor Héctor, el servir un día y después dejar de servir, el ser generosos un día y después no serlo más, eso, además de balconearnos que somos inconstantes, también balconea que no amamos a Dios. Entonces, bueno, esa fue mi reflexión, lo que me llega, lo que me pega y lo que yo quiero pues estar trabajando en mi vida. Y creo que también es muy importante el entrar cada uno de nosotros en las células, el ser, como dice Nisa, constantes. El hombre que ama a Dios es constante, no es un hombre inconstante. Y creo que también hay algo que mencionó el pastor Héctor que a mí me llamó mucho la atención, que es, si tienes dudas, pregunta. Dios está para responder cada una de tus dudas, y esperamos que esta mañana todas las dudas que tengas, Dios pueda hablar a través de la vida del pastor Héctor y pueda responder todas aquellas interrogantes que tienes. Bueno, chicos y familia Semilla, los invitamos a que adoremos juntos como familia a Dios. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre mí. Tu espíritu me anhela, mi alma tiene sed de ti. Como la tierra produce la hierba, es de provecho para mí. Tu espíritu me sustenta, mi alma quiere más de ti. Padre, has querido bendecir. Padre, eres Señor del porvenir. Me veo a puerto seguro, tengo una firme ancla del alma. Mi esperanza tiene un nombre, su nombre es Jesús. Padre, has querido bendecir. Padre, eres Señor del porvenir. Veo a puerto seguro, tengo una firme ancla del alma. Mi esperanza tiene un nombre, su nombre es Jesús. Como la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre mí. Tu espíritu me anhela, mi alma tiene sed de ti. Como la tierra produce la hierba, es de provecho para mí. Tu espíritu me sustenta, mi alma quiere más de ti. Padre, has querido bendecir. Padre, eres Señor del porvenir. Veo un puerto seguro, tengo una firme ancla del alma. Mi esperanza tiene un nombre, su nombre es Jesús. Padre, has querido bendecir. Padre, eres Señor del porvenir. Me veo a puerto seguro, tengo una firme ancla del alma. Mi esperanza tiene un nombre, su nombre es Jesús. Su
nombre es Jesús. Gracias Dios por ese tiempo de alabanza, gracias por los músicos, por todos los que dispusieron en su corazón conectarse a esta transmisión. Gracias Dios también por el increíble regalo, tesoro de poder cantarte abiertamente, de poder alabar, adorar, de poder leer nuestras Biblias sin ser quizá juzgados, castigados. Gracias por esta preciosa libertad. Ayúdanos a aprovechar el regalo que nos has dado, a dar fruto. Y como decía esta canción, así como la tierra te necesitamos, Señor, dependemos de ti, tú eres la vid, estamos conectados a ti, lejos de ti, no podemos hacer nada. Por favor, Señor, permítenos glorificarte a través de todo el fruto que llevemos. También te pedimos por la vida de Pastor Héctor, que él pueda llevar tu palabra a todo aquel que la necesita. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Y bueno, queremos invitar a cada uno de los que está viendo que no se pierda esta parte de sumarse a los discipulados, al conocimiento de la palabra, y por eso te extendemos la invitación, aún puedes ser parte de Navegantes. Así es, como dice la visión de Semilla, nos equipamos en su palabra y el curso de Navegantes justamente es eso. Entonces ya comenzó, pero todavía estás muy a tiempo de integrarte. Está el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Hay grupo de hombres, de mujeres, mixto. La verdad es que ahorita creo que tenemos todos la oportunidad. Es vía Zoom. Si necesitas más información, puedes consultar con tu moderador de célula. O dejar, si es la primera vez que estás viendo esta transmisión, dejarnos en redes sociales un mensajito y nos pondremos en contacto contigo. Y bueno, pues los dejamos en compañía de nuestro pastor Héctor. Semillosos, les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Santiago, en esta ocasión comenzando en el verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo vamos con la memorización bíblica? Recuerden que hay dos niveles. Principiante, el verso 12 del capítulo 1, que estuvimos comentando en las células esta semana. Pero el nivel sensei es toda la carta. Es una carta breve, tiene características preciosas esta carta de Santiago porque es súper práctica, súper práctica. De hecho, Santiago se mete en el camino, nos amonesta, nos saca la tarjeta amarilla y roja muchas veces. Es súper práctica. También es concisa, se lee rápido y se puede retener fácil en ese sentido, y es memorable porque está llena de metáforas que también son muy útiles para recordar. Entonces, mi pregunta es, si estás en esta transmisión disfrutando de la palabra de Dios y de un tiempo de adoración a nuestro Dios aquí en Semilla Virtual con alguien, pregúntale, ¿qué nivel escogiste en la memorización bíblica en la célula? ¿Nivel principiante? Voy a orar por ti. No es cierto. O nivel sensei, voy a orar por ti también. Bien, yo escogí el nivel sensei. Y bueno, vamos. En esta ocasión, el tema de esta charla, mientras leemos el texto y ponemos sentido a lo que leemos, le titulé justamente, como lo acabamos de leer en estos versos, primicias de sus criaturas. Y aquí dice este texto que nosotros somos los primeros frutos para gloria y alabanza de Dios, de la resurrección de Jesucristo, de sus criaturas.
Y ya acá nos va a hablar más al respecto. ¿Qué tal si oramos y comenzamos? Señor hermoso, gracias por esta oportunidad preciosa de estar alrededor de tu palabra, Señor. Tú en medio nuestro, donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, estás en medio nuestro. Señor, oramos lo que solemos orar, que abras nuestros ojos, Señor, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando en ella, Señor, tu gloria, como en un espejo seamos y continuemos siendo transformados, Señor, a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre, y los semillosos decimos, así sea. Amén. Por cierto, chisme celestial, esta semana se añadió al compañerismo una preciosa célula en Bogotá, Colombia, dirigida por Rob y Jenny allá en Bogotá. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos. Y bien, primicias de sus criaturas. Amados hermanos míos, no erréis. Esta palabra errar significa extraviarse. Significa descarriarse, como estas 99, ¿se acuerdan? Que estaban en el redil y una fue de las ovejas descarriada. Bueno, y qué interesante que un creyente en Jesucristo se puede descarriar. Yo no creo que pueda haber algo más triste que un cristiano que pierde el blanco, que pierde el rumbo y que se extravía y termina como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Y yo digo, digo que no hay cosa más triste porque este mundo, la creación entera está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y en ese contexto nosotros somos los primeros frutos de la resurrección de Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y lejos de brillar y vivir nuestras vidas para Dios, seguimos en este doble ánimo, en esta doble mente, en este doble afecto, viviendo vidas como las ondas del mar, siendo echadas de un lugar hacia otro, sin saber de dónde venimos y a dónde vamos. Qué triste es esto. Esta sección final del capítulo 1 de Santiago nos va a hablar de estas primicias que somos producto, según lo que acabamos de leer, de la gracia y de la misericordia de Dios. Un creyente se descarría, un creyente se desorienta cuando pierde de vista la bondad de Dios. Hermanos míos, no se descarríen, no se extravíen. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Qué precioso, y Apocalipsis nos puso justamente en esta manera de pensar. El Señor y Hebreos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y el capítulo anterior nos dice, bueno, en las pruebas y en las luchas, Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Y en las tentaciones Él es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados, pero no digamos que somos tentados por Él, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es bueno, no te extravíes, no te pierdas. Dios es hermoso e inmensamente bueno. Y nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y es muy interesante que algunas personas han llegado a juzgar a Santiago y por poco no está en el canon de las Escrituras, porque se pensaba que Santiago estaba en abierta confrontación con el apóstol Pablo, quien nos enseña la salvación por gracia. Pero mira este versículo, dice que Dios es bueno y Él de su voluntad, de su bondad y de su amor. Quiero citar a Tito 3:15, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Lo mismo dice acá. Dios es bueno. Todo buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo desciende de lo alto, y Él de su voluntad, en esa gracia en la que nos ha hecho aceptos en Jesucristo, nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad. ¿Por qué los semillosos si tenemos un énfasis y si queremos mantener un énfasis hasta que Jesucristo regrese, es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios? Porque fue por la palabra de Dios que el Señor trajo vida
a nosotros, porque sus palabras son espíritu y son vidas, porque la palabra misma de Dios participa de los atributos de Dios: eternidad, pureza, verdad, digna de alabanza. La palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesucristo es el verbo de Dios, y por el verbo de Dios, por el logos, por la palabra de Dios, es que nos hizo nacer para que seamos primicias. Y entonces así es que sucede esta transformación. Resulta que para ser primicias, para ser primeros frutos, pues tuvimos que haber nacido, ¿verdad? Y ese es el proceso de gestación. Antes del proceso de maduración y antes de que venga la cosecha y podamos ser estas primicias en el pueblo de Israel, las primicias eran estos primeros frutos de una cosecha que se dedicaban a Dios, dejando en claro algo. Número uno, o afirmando que Dios es el dueño de todo y de todos. Cuando tú le das las primicias a Dios, afirmas que tú no eres el dueño, que tú eres el administrador, que Dios es el dueño. Y número dos, también eran una expresión de gratitud, de adoración y de alabanza para Dios. Y en ese sentido nosotros somos de Cristo y Cristo es nuestro. Y también existimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero tuvimos primeramente que haber nacido en Él, y esto a través de la palabra de Dios, y todo esto por su grande bondad, por su grande amor, por su grande misericordia. Y yo quiero preguntarte, ¿has nacido de nuevo? ¿Se ha implantado la palabra de Dios en tu vida? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confiado en Jesucristo? ¿Has creído el Logos, el Evangelio? Que si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Has pasado de muerte a vida, entonces tú estás en este proceso para convertirte en una hermosa cosecha de adoración y de alabanza para nuestro Dios. Pero es importante nacer de nuevo, porque dice Jesús, si no nacieses de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Bien. Somos primicias de sus criaturas y hemos pasado por este proceso de gestación, hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida y ahora estamos en un proceso ¿de qué? De maduración. Antes de ser cosechado, necesitamos crecer, necesitamos madurar. Escuchemos cómo lo escribe Santiago. Verso 19. Por esto, recuerda que es un término conclusivo, resume la idea anterior, porque Dios nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia, porque somos el primer fruto de la resurrección de Jesucristo, de su bondad, de su grande amor, porque Él ha implantado su palabra en nosotros. Por esto, porque somos de Él y para Él, por esto crezcamos, por esto maduremos. ¿Cómo? Verso 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es interesante ir marcando, escuchando los megatemas. Ahora que estamos memorizando el libro de Santiago completito, los semillosos, en el nivel sensei, identifiquemos los megatemas. Ya estaremos hablando de algunos de ellos en el resto de la lectura del capítulo, pero reconozcamos, por ejemplo, que habla mucho de la injusticia. Al final, en el capítulo 5, hablará de la opresión, porque aquí empieza a hablar de los ricos, que pasarán como la flor de la hierba. Y dices, ¿por qué estaba tan enojado Santiago con los ricos? Y en el capítulo 5, este megatema ha crecido y dice, no son los ricos los que los oprimen, han retenido el salario de los jornaleros y eso ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, quien les dará la paga, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que nos dice acá, en este proceso de maduración y ante las injusticias de la vida, lo que necesitamos ser es prontos para escuchar la palabra de Dios, tardos para hablar y tardos para airarnos. Los cristianos no somos llamados, en este sentido,
a juzgar, a criticar, ¿no? Y ya lo decía Jesucristo, que cuidado con la medida con la que juzgamos. Y Pablo lo dice un poco más fuerte. Oye, tú que dices que no hay que robar, ¿robas? Por eso Santiago dice, lo primero, para que tú seas de bendición, de influencia, incluso para tu generación, para tu entorno, necesitas madurar, necesitas crecer. Y por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca. ¿Por qué será? Porque espera que usemos más las orejas que la boca. Y ahora, cuando las orejas son como las mías, pues, ¿cómo te lo explico? ¿Okay? Alguien decía que existen 4 clases de cristianos. El primero es aquel que es pronto para escuchar, pero también es pronto para olvidar. Y todo lo bueno que él puede escuchar, le juega en contra el hecho de que es también muy pronto o muy rápido para olvidar. Y está el otro que es tardo para escuchar, pero también es tardo para olvidar. Y la ventaja de que sea tardo para olvidar y que él pueda retener el consejo, bueno, pues se revierte, no se aprovecha por el hecho de que es tardo para escuchar. El tercero sería el cristiano ideal. Chicas, si están orando por un chico, esto pónganlo en la lista de oración. Chicos, si están orando por una chica, esto pónganlo en la lista de oración. Alguien que sea pronto para escuchar y tardo para olvidar, ¿no? Que lo que escucha rápido se le olvide muy poco a poco y que retenga la mayoría, si no es que todo lo que escucha. Pero, ¿qué tal este desastre? Tardo para escuchar, no lees tu Biblia, no tienes disciplinas espirituales, no has tomado responsabilidad de tu vida espiritual, no te has inscrito en el curso de navegantes, y no es porque esté condenando a la gente que no lo haga, pero no muestras interés por crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y peor aún, eres muy pronto para olvidar. En otras palabras, lo poquito que en casa escuchas, lo poquito que escuchas en cuanto a la transmisión de Semilla Virtual de la enseñanza o en la célula o cuando nos reunimos a celebrar públicamente en reunión, no tienes interés y rápidamente se te olvida. ¿A qué cristiano te pareces? ¿Aquel que es pronto para escuchar y pronto para olvidar? ¿Aquel que es tardo para escuchar y tardo para olvidar? ¿O aquel que es pronto para escuchar, tardo para olvidar? ¿O aquel que es tardo para escuchar y rápido para olvidar? Verso 21. Por esta razón, desechemos toda inmundicia. Lo que está diciendo acá, y abundancia de malicia. A veces somos muy prontos para juzgar, para criticar, para denunciar, e inclusive con palabras inmundas o con dirty talk, dice el gringo, o con groserías, ¿no? Es un poco lo que está diciendo acá. Pudiéramos estar denunciando las injusticias y estos megatemas que Santiago nos presentará, pero él hace un gran énfasis donde, hey, cuando te acerques, decía Salomón, a la casa de Dios, que sean pocas tus palabras. Acércate más para escuchar que para hablar. No ofrezcas el sacrificio de los necios. ¿Cuál es este? Mejor es que no prometas nada a Dios, hablando, que prometiendo, no cumpliendo. Acércate pronto para escuchar. Despierta a la madrugada, a la mañana. Pon tu despertador 30 minutos antes y para eso acuéstate temprano y ten un tiempo precioso en el secreto de Dios escuchando su voz. Yo creo que la tragedia de los jóvenes, y lo vamos a ver en un ratito más, es que escuchan toda clase de voces, confía en toda clase de influencias, menos en la voz que necesitan aprender a escuchar. La voz del buen pastor, quien dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Yo ayer oraba por uno de mis hijos y no oré media hora, oré solamente, Señor,
enséñale a escuchar tu voz. Y pon humildad en él, en ella, para que te siga. Verso 21. Por eso, desechando esta manera de hablar y abundancia de malicia, reciban con humildad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Cómo es un implante? Un implante puede ser una prótesis bucal, ¿no?, que te ponga el dentista, alguna prótesis en alguno de los miembros de tu cuerpo, ¿no? Eso es algo que es implantado en tu cuerpo. Y es tu organismo el que la acepta o no la acepta, la rechaza o no la rechaza, la abraza y demás. Pero acá, la palabra implantada en mi corazón, en mi mente y en mi ser, es la que me da vida a mí. Es interesantísimo eso, ¿no? El Señor sopla su palabra y nos ha dado aliento de vida a nosotros. Él, ahora que hemos nacido de nuevo, que hemos sido gestados y nacidos como primicias y que estamos madurando y estamos creciendo, es también por la palabra con la que Él nos dio vida. Por tal razón dice, creyentes que son prontos para escuchar, reciban. Decía Jesús, el que no se vuelva como un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Y un niño no puede hacer otra cosa más que recibir, ¿no? No puede conseguir, no tiene ni la instrucción, no tiene el desarrollo. Está supeditado a lo que sus papás puedan hacer por él, por ella. Recibe como un niño. Dice el apóstol Pedro, también desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella madures, para que por ella crezcas para salvación, si es que has gustado la benignidad de Dios. Y acá te dice, recibe con mansedumbre la palabra que Él ha implantado en tu vida, la cual te dio vida en el momento que tú creíste en Jesucristo. Y dice, la cual puede salvar tu alma. Ahora que se ha multiplicado la maldad cuando pensamos en protección, queremos protección para nuestros hijos, queremos protección para nuestra familia, queremos protección para nuestras finanzas, nos aterra el hecho de caer en manos de ladrones, en manos de asaltadores, nos aterra incluso el hecho de escuchamos tanta violencia en ambos lados de la frontera, donde quiera que vivimos en Latinoamérica y en cualquier lugar que estés escuchando esta transmisión. Pero el apóstol Santiago, así llamado, en Gálatas capítulo 1, verso 9, nos dice, el mayor mal que tú puedes enfrentar, Héctor, está dentro de ti. La palabra de Dios es la que te puede salvar de ese mal. De esa actitud autodestructiva de echar en tus espaldas el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue hecha para ponerse por obra. Y en este proceso de salvar tu alma fuimos salvos en el pasado, estamos siendo salvos y seremos salvos. Y bueno, la Biblia habla de la justificación en el pasado, de la santificación en el presente y de la glorificación en el futuro. Y el capítulo 12 del libro de Romanos nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que experimentemos una transformación, ¿no?, de nuestro intelecto, ¿no?, a través de la preciosa palabra de Dios. Y es a lo que se refiere Santiago, que la palabra de Dios puede salvarnos de nosotros mismos y de esta mentira de creernos el centro del universo, el origen y el destino de todas las cosas. Qué mentira tan grande. ¿Cuál es la verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo. No creas la mentira, abraza la verdad, sé salvo de ti mismo. Por eso el nivel sensei es memorizar la palabra de Dios, porque la bienaventuranza del Salmo 1 está para aquellos que meditan de día y de noche en la palabra de Dios. He hablado con muchos amigos que en esta pandemia han estado demasiado en sus pensamientos y han cerrado la palabra de Dios. Cristianos que parecían maduros
y no lo eran, tardos para escuchar, muy prontos para olvidar, que se han extraviado. ¿Dónde? En sus razonamientos. Yo valgo, yo merezco, yo soy. Pero tú eres el objeto de la misericordia y de la gracia de Dios, y fuera de Él estás completamente perdido. Cristo dijo, separada de mí nada puedes hacer. Por eso, si te sentías, perdón el mexicanismo, Juan Camaney, si te sentías la última Coca-Cola en el desierto, gloríate en tu humillación. Dios te va a humillar porque Dios te ama y te va a mostrar quién es Él, y a la luz de Él, de quién es Él, qué tan amado eres y qué preciosa primicia eres, gestada por su palabra, por su gran misericordia, pero llevada a la madurez a través de tus decisiones, a través de tus buenos hábitos, a través de tomar responsabilidad de tu vida espiritual. En Semilla no hacemos mucho, solo hacemos discípulos. Los cristianos nacen, los discípulos se hacen, y se hacen a través de buenas decisiones, sabias decisiones, hábitos que al final del día hacen la diferencia en el crecimiento cristiano. No hemos tenido suficiente, todavía no termina de hablar Santiago. Escuchemos. Pero, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago acá? Que una experiencia intelectual con la Biblia no es ser un discípulo, no significa ser un cristiano. ¿A qué me refiero? Puedes escuchar, puedes hablar de la teología sistemática, ¿no? De las dispensaciones. Inclusive puedes hablar en términos escatológicos acerca del futuro, y nada de eso hace la diferencia en tu manera de vivir y en tu maduración y en tu proceso de maduración como una primicia preciosa que existe para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. También pudiéramos tener una experiencia emocional con la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Escuchamos un salmo, derramamos las lágrimas, lloramos, o en estas reuniones donde hay canciones que tocan tu corazón y donde tenemos una experiencia de motivación con un extraordinario conferencista. Increíble. Eso no habla de tu madurez cristiana. El misticismo, ¿no? Incluso de hablar de las profundidades y de las cosas que Dios La madurez cristiana se resume en poner en práctica la Biblia. Punto. 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 Si tú me amas, dice Jesús, mi palabra guardas. Tan, tan. Y si no guardas su palabra, no le amas. Punto. Es una persona de doble ánimo. No estamos hablando en este tema, en este momento de salvación. Y eso es así. Y necesitamos, hermanos preciosos, ceñirnos a esta manera de pensar madura, de tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Y peor aún, más tardos para reaccionar en la carne ante las situaciones que la Biblia nos invita, que nuestro entorno nos invita a reaccionar, pero como primicias que se gestan, que nacen, pero que están maduras y listas para ser cosechadas, presentadas a Dios como un acto de alabanza. ¿Seguimos leyendo? Estamos terminando ya el capítulo, pero aquí está el contraste, la palabra más. A mí me gusta esta palabra y la identifico: más el que mira atentamente. Esto está en abierta oposición a la idea anterior, ¿no? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Qué preciosa que la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Es lo que dice Jeremías 31, ¿se acuerdan? Acerca del nuevo pacto. Escribiré mi ley
en sus corazones. ¿Qué significa? Daré mi espíritu, ¿no? No me acordaré jamás de sus pecados. Lo que está diciendo el Señor es que nos dará no solamente el querer, pondrá en nosotros, Filipenses 2:13, el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso dice Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes, porque ligero es mi yugo y fácil mi carga. Cuando has nacido de nuevo, cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, Él te empodera, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ayuda a vencer la ley, la constante del pecado y de la muerte. Esta es la ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que cree, no. En todo lo que dice, no. En todo lo que enseña, no. En todo lo que hace. En todo lo que hace. En todo lo que hace. Entonces, cuando cuando estamos considerando a alguien, o cuando estás considerando a alguien, pastores de célula, que te supla, con el cual alternar la responsabilidad de apacentar en la palabra de Dios la célula, necesitas enfocarte no en su manera de hablar, no en su teología, no en sus años de experiencia, sino en cómo trata a su esposa, en cómo trata a su madre, en cómo trata a sus hijos, si es joven, cómo trata a sus padres, ¿no? Cómo se conduce en su trabajo, en sus obras. Al final del día, dice Santiago, y nos lo va a decir en el capítulo próximo, muéstrame tu fe por tus obras. Sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces será bienaventurado en todo lo que hace. Nosotros podemos confiar ministerio en manos de personas que son bienaventurados, que son aquellos no que hablan y nunca perdonan, y nunca comparten su pan con el hambriento, y nunca tienen misericordia, y nunca se suman a las necesidades de su familia, de su iglesia, de su congregación. Pero en esas personas no podemos confiar ministerio. Sería en detrimento de la iglesia de Cristo y de sus mismas personas, ¿no? Pero la persona que hace énfasis en simplemente obedecer lo que escucha, esta será bienaventurada y bienaventurado en todo lo que hace. Y entonces será un cristiano maduro. ¿Listo para qué? Para ser cosechado. Vivimos acá nosotros en un área donde hay naranjas extraordinarias. De hecho, el condado se llama el condado de la naranja. Y hay una naranja acá que se llama Valencia, ¿no? Y es todo lo que tú puedes esperar en una naranja. Tiene un aroma de sus aceites delicioso, penetrante, pero tiene esencias, la parte es jugosa, tiene dulce, pero no tanto. Es un manjar. Y esta aparece en mayo, y ya por ahí de noviembre, diciembre, se desaparece por algunos meses, ¿no? Pero a mí cuando va a venir el mes de mayo, ya Gavita y yo vamos con nuestro vecino, porque a unas cuadras hay árboles preciosos de naranja acá. Y estamos listos para estas primicias que están, y el vecino dice, ya los árboles están llenos de naranjas, pero no queremos cosecharlas antes de tiempo, porque se echarán a perder. Entonces lo mismo sucede con las primicias o los primeros frutos, que afirmamos que somos de Cristo, somos propiedad de aquel que nos compró con su sangre. También afirmamos como primicias que estamos en un proceso de maduración y de crecimiento para la alabanza de la gloria de su gracia, para devolverle a Él el amor con el cual Él nos ha amado, para poderle amar con el amor con el que Él nos ha amado. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la adoración que Cristo merece? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma con el cual el Salvador quedará satisfecho? La religión pura y sin mácula delante de Dios, la alabanza que Dios merece y que a Dios le agrada es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
y guardarnos sin mancha del mundo. Todo lo demás es bla, bla, bla. Todo lo demás es religión. Y amigos, si quieren y aman a su servidor Héctor Hermosillo y no se quieren centrar en esta adoración que a Dios le agrada, que a Dios le honra, no me inviten a su religión. Dice el libro de Colosenses, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada, en el caso de aquellos creyentes, a los gentiles, pero en mi caso, hacer lo que agrada a los hombres. Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Qué triste es un pastor que le da a la gente lo que quiere oír, que enseña lo que la gente quiere oír, porque eso es popular, para mantenerse cool y para mantener su trabajo. La alabanza que Dios merece y que Dios requiere es esta. Déjame leer estos últimos versos. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree una primicia madura, lista para ser cosechada. Número 1, y no refrena su lengua, cuidado. Y aquí está uno de los megatemas de Santiago. La religión del tal es vana. La alabanza que le puedas dar a Dios no es de labios, no es de labios, no es de labios, mis hermanos. Por eso yo intencionalmente quité de mi vocabulario toda la jerga religiosa. ¿Por qué el pastor Héctor habla diferente? No, porque me convencí que a Dios no tocamos su corazón con palabras, sino con hechos y en verdad. Número 1, refrena tu lengua. Y después, la religión pura y sin mancha. Las primicias que Dios acepta de nuestras manos son estas. Visitar a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones, número 1. Y no es de, y bueno, esto es parte, esta es una opción, esto es parte de los usos y sus costumbres. No, el Evangelio dice en el capítulo 4 del libro de Lucas, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado Dios a dar buenas nuevas a los pobres, a los indigentes, a las gentes menos afortunadas. Mis hermanos preciosos, necesitamos hacer la diferencia en este mundo. Y esto le toca a la iglesia de Dios, llevar esperanza a través de estos actos de amor y de justicia que dejen en claro que Jesucristo es el Señor. Dejemos el bla, bla, bla a un lado. Y número 2, mis hermanos, guardarse sin mancha del mundo. Porque si tú partes tu pan con el hambriento y no tienes amor, de nada te sirve. Y el amor es guardar la palabra de Dios, guardarte sin mancha del mundo. ¿Quién es el que se guarda sin mancha del mundo? Bueno, ¿se acuerdan de Lot? Lot es rescatado por Abraham, ¿no? El primo de Abraham. Y entonces Abraham generosísimamente dice, ¿sabes qué? Tenemos muchísimo ganado. O sea, esta tierra no es suficiente para darle de comer a tu ganado y al mío. ¿Qué te parece si nos separamos y tú te vas o al este o al oeste? Y entonces Lot vio que hacia esta tierra que se llamaba Sodoma, era una tierra de muy buenos pastos. Y dijo, nada tonto Lot. Bueno, se me hace que, mira, me voy rumbo a Sodoma y tú quédate por acá. Abraham dice, muy bien. La bendición de Dios es la que enriquece, sin añadir tristeza con ella. No es que estés en Estados Unidos, en México o en Colombia lo que va a hacer la diferencia. La diferencia la hace cuando estás en Cristo. Pero bueno, es otro tema. Y Lot se va entonces para Sodoma y estando allá empieza a coquetear con Sodoma y empieza a no guardarse sin mancha de la influencia de Sodoma y después cambia su lugar de residencia a Sodoma y después estando en Sodoma se convierte en una de las personas influyentes, tanto que se sentaba en las puertas de Sodoma. Ahí eran las personas que cabildeaban, las personas de influencia de la sociedad y él estaba ahí. Tú conoces la historia de Lot. Perdió a toda su familia cuando el juicio de Dios llegó a aquella tierra. La religión, la adoración
Esa palabra religión es la única vez que aparece conjugada así en la Biblia, pero tiene que ver con aquello que tú eres y aquello que tú haces y aquello que tú piensas, que es tu adoración, que representa tu adoración a Dios, ¿no? Entonces, digamos, es una palabra neutra, ¿no? Porque nosotros en nuestro lenguaje evangélico, la palabra religión la hemos satanizado un poco, pero y acá no significa necesariamente religarse. Se traduce a religión, pero la palabra original en la que pensó Santiago es una palabra completamente neutral que tiene que ver con lo que eres, con lo que haces, que representa tu adoración a Dios. Punto. Ahora, si estás pensando en adorar a tu Dios, repito, Santiago te dice, recuerda 3 cosas, que no tiene que ver con tus palabras, 1, que tiene que ver todo con tus hechos y que camines de la manera en la que Cristo caminó, enfocando el amor de Dios con las personas desafortunadas de este mundo, viudas y huérfanos. Y 3, haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Guardándote sin mancha del mundo. Bueno, pues ahí está el consejo de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a hacer primicias que te honren. Has implantado tu preciosa palabra en nuestro corazón. Y Padre, por ella podemos crecer y podemos madurar. Padre, podemos experimentar, Señor, esta felicidad y esta bienaventuranza en todo lo que hacemos y ser para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor hermoso. Ayúdanos esta semana, Señor, a revisar, a memorizar, a conversar, a luchar, Señor, a comer este texto, Señor, dulce al paladar, pero amargo al vientre, Señor, como aquel librito que le diste a comer a Juan, Señor. Porque estas cosas nos confrontan, Señor, con nuestra religiosidad, con nuestra superficialidad, con nuestro materialismo, con nuestro orgullo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos. Y te agradecemos por tu preciosa palabra, Dios, por la cual nos has hecho renacer, por la cual nos puedes hacer crecer, Señor, hermoso, y madurar de tal manera, Señor, para vivir una vida de alabanza, para tu gloria y para tu servicio. La noche que Cristo fue entregado, tomó pan, y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mi familia preciosa. Participemos del pan. Y después de haber cenado el Señor, alzó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor, anunciamos, proclamamos, damos a conocer hasta que Él venga. Porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará después la fe, la certeza del que esperamos, la convicción del que no vemos, pero con paciencia aguardamos. Ven pronto, Señor. Tomemos juntos la copa. Amén. Gracias, Dios hermoso. Familia preciosa, continuemos perseverando en la palabra, en la comunión unos con otros, en la oración y en el partimiento del pan, en nuestras células. Y felicitar a aquellas que ya se están reuniendo en persona, también aquellas que están en el formato híbrido, siempre salvaguardando la integridad física y la salud de los más vulnerables entre nosotros. Y bueno, gracias a Dios por su preciosa palabra. Continuamos pues en nuestras células. Muchas bendiciones para todos.